el día de hoy. Gracias por tu amor, tus misericordias que son nuevas cada mañana. Ayúdanos, Padre, a poder escudriñar tu palabra, que ella nos vaya revelando todas las verdades que tienes para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos y susténtanos en tu gracia, Señor, que sea de edificación para todos nosotros. En Jesús, tu Hijo. Amén. Bien, hermano, continuamos con la confesión de fe. Hoy vamos a estar tratando el párrafo 4 y 5 del capítulo 6 para ir terminándolo, irles poniendo poco a poco. No creo que esté muy larga la lección, porque de alguna manera hay algunos aspectos que son ya reiterativos. O sea, lo estuvimos viendo la semana pasada. ¿Qué fue? La página 15, capítulo 6, el párrafo número 4. Les leo, párrafo número 4. De esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Dice de esta manera, pues, este párrafo, ¿verdad? Dice que toda la corrupción está ahí intrínseca en cada uno de nosotros. Por lo tanto, estamos la idea que está dando el párrafo que estamos completamente, escuchen, indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a el mal. Cuando entendemos, en este caso, esta porción, ¿verdad?, nos enseña que hay algo bien importante en todo esto, que toda la naturaleza, o sea, que toda la naturaleza humana está afectada por el pecado. Ya eso, por eso decía que de alguna manera ya estuvimos hablándolo, ya estuvimos cubriéndolo ya. Es algo que está intrínseco en nosotros. Y esa corrupción excede a nuestros propios deseos. Nuestros deseos siempre, o sea, nuestros deseos siempre van a ser el querer hacer el mal. De manera que es una condición intrínseca y profundamente impregnada en la naturaleza humana desde la caída de Adán. Ya vimos ya las causas por cuál la tenemos. Estuvimos hablando que era causa de esa herencia pecaminosa, ¿verdad? Y leo, perdón, lejos de ser una realidad superficial o circunstancial, esta corrupción afecta radicalmente todas las facultades humanas. ¿Qué significa esto? Que este pecado afecta tanto el intelecto, la voluntad y emociones. O sea, todo nuestro intelecto, voluntad y emociones están afectados precisamente por ese pecado, ¿verdad? Provocando de esta manera una incapacidad absoluta para buscar o acercarse de manera espontánea a Dios. Y por lo tanto, cuando no busco ese acercamiento a Dios, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a estar inclinándome constantemente al mal. Y esto es una de las verdades, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender de una manera bien clara. Toda la naturaleza humana está afectada y nuestra naturaleza una y otra vez va a ser buscar el mal. No hay bueno, ni siquiera uno, lo enseña la carta a los romanos. No hay ni siquiera uno que sea bueno. Por ende, hermano, esto es bien importante entender que el hecho de que no exista esa persona buena y esa naturaleza humana está tan afectada, conlleva a la necesidad de un Salvador. Porque sin ese Salvador nosotros simplemente estamos totalmente condenados. La confesión nos describe de esta manera: indispuesto,
incapacitados, opuestos. O sea, es una serie de adjetivos que vienen describiendo cómo nosotros vamos o actuamos, ¿verdad? Y por esta razón es que se procede todas las transgresiones, todas las transgresiones. El creyente en este punto no deja de estar afectado, y ahora lo vamos a ver un poco más, o sea, ahora adelante. Y hay algo que nosotros tenemos siempre que entender, que el pecado no es un accidente ocasional en nuestras vidas. Es más bien la manifestación constante y sistemática de nuestra naturaleza. O sea, porque muchas veces decimos, no, pequé por accidente, o pequé porque me equivoqué. No, usted pecó porque está intrínseco en usted. No es lo mismo, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Nuestra naturaleza o la naturaleza pecaminosa es la que nos arrastra a eso. Y esto son cosas para reflexionar, porque generalmente creemos que cuando pecamos es básicamente un accidente o algo que ocurrió sin que nosotros pudiéramos, ¿cómo decir? O sea, que nosotros pudiéramos haber evitado. ¿Los accidentes se pueden evitar, sí o no? Esto es simple. Los accidentes se pueden evitar. Esto es bien simple. Usted va manejando en el tráfico, ¿verdad? ¿Cómo usted no va a tener un accidente, digamos, manejando? ¿Perdón? Siendo precavido. Hay reglas de tránsito que usted cumple y no va a... Pero el otro es quien está provocando el accidente. Estamos hablando de ese accidente que tú eres el causante de lo que sucede. O sea, que hay una serie de reglas que usted puede cumplir y ¿qué va a pasar cuando las cumple? Evita ese accidente. Ahora, el pecado no podemos verlo como un accidente. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza y por ende no lo puedes evitar. Por más que quiera cumplir las reglas por tu propia voluntad, es algo que está intrínseco en el ser humano y por lo tanto vas a pecar. ¿Esto se entiende, hermano? Porque yo creo que esto es bien poco difícil. A ver. A ver cómo puedo... Bueno, es que la ilustración de los accidentes. Bien. Vamos nuevamente al punto de hay reglas. Usted para que, por ejemplo, para usted ser multada por algo, para usted recibir una multa es porque cometió una infracción. De cualquier índole. Estamos hablando, ¿ok? ¿Sí o no? Pero usted conoce las reglas y por ende usted va a vivir acorde a esas reglas. ¿Para qué? Para no cometer la infracción. Y usted puede limitarse y cumplir las reglas. Usted tiene ese control de poder cumplir las reglas. ¿Ya me estoy explicando ahora? Ahora, en el pecado, en este caso, es algo que es intrínseco del ser humano. Por lo tanto, el hacer pecado o el pecar, por eso es que todos los días, de alguna manera, nosotros pecamos, porque nosotros no podemos ni siquiera controlar 100% nuestra mente. Y con los pensamientos también pecamos. Y en ese punto, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo no voy a robar. ¿No? Y usted dice, ok, yo no voy a robar. O no robarás.
Y usted tiene esa ley porque eso es una ley muy clara y usted puede llegar a cumplirla por un periodo de tiempo. Pero en algún momento usted se va a llevar un lapicero porque usted va a minimizar a tal punto el lapicero que dice, esto no es pecado, quedarme con el lapicero. ¿Y qué estás haciendo? Porque tu propia mente te está minimizando a causa de tu naturaleza pecaminosa. ¿Y qué tú vas a hacer con el lapicero? Te lo vas a quedar porque tú no consideras que es un pecado. No, digamos que te lo estás llevando por accidente ahí. Hay veces que decimos, oye, tú sabes que me hace falta esto, ¿no? Y te lo llevas. Y dices, porque ves 40 lapiceros más. Ya eso lo estás ya diciendo tú. Pero digamos que eso fue un accidente, pero la regresó. ¿Sí? Sí, porque lo vio tan pequeño, dijo, una remolacha. Sí, yo entiendo. Sí, es tan insignificante que es una remolacha. Tú dices, debo regresar de aquí a allá. Usted tiene el deseo ese de ir a pagar, pero el costo va a ser que tiene que gastar más gasolina, el tiempo, dice. Okay. Bueno, pero eso son cosas que muchas veces son accidentes que se olvidan. Hay veces que nosotros minimizamos las cosas porque creemos que son tan pequeñas. Sí, miren, estamos hablando simplemente de ejemplos muy puntuales. Yo entiendo, sí, es correcto. La idea es poderles ilustrar, porque muchas veces, porque ahora, para llevar un poco más allá, ¿cuántos de ustedes pueden controlar lo que piensan? ¿Cuántos han pensado mal de algún hermano suyo? ¿Sí o no? Entonces, ¿y qué está haciendo ahí? ¿Y por qué lo hace? Porque es algo que está. No. El Señor nos enseña eso. Pero no solamente, aún con nuestro pensamiento, no solamente en el punto del adulterio, sino aún con. No, aún con nuestra mente. Aún con nuestra mente. Pero lo interesante para poder comprender esto, hermano, que usted puede tener una serie de reglas y puede cumplirla. Por eso es que decimos que el pecado no es un accidente, porque los accidentes usted puede evitarlo cumpliendo una cierta cantidad de reglas. El pecado usted no puede evitarlo. Puede hacer que disminuya, y nosotros como cristianos, ese pecado, y no ni siquiera usted, sino la obra del Espíritu en usted. O sea,
que se trata de alimentar. Cuando usted alimenta más el espíritu, usted va a buscar más de las cosas del espíritu. Pero eso no significa que usted va a dejar de pecar. Les digo esto porque dentro de la corriente wesleyana, los wesleyanos creen en que el cristiano puede llegar a la santificación perfecta. O sea, que un cristiano puede llegar al punto donde nunca peque. Diga, hermano. Cuando disfrutas cuando llega el pensamiento, porque a tu mente puede llegar el pensamiento, pero cuando disfrutas el pensamiento, es donde está el pecado. El deseo del pecado. Pero la realidad es que muchos pensamientos llegan y los acariciamos. Esa es ¿cómo se llama? La gran realidad y que nos quedamos con ella. Bueno, hasta aquí están entendiendo entonces la diferencia para poder comprender que el pecado no es un accidente, sino que es algo que está intrínseco en nosotros, tristemente, y que afecta, como estamos hablando, todas nuestras facultades humanas, o sea, intelecto, voluntad, emociones, etc. Por otro lado, la confesión de fe en el capítulo número 5. Ok, déjenme cerrar. Dice, y opuesto todo bien y enteramente inclinado a todo mal, procede en sí toda la transgresión. O sea, de ahí es donde sale precisamente el pecado. Por eso decíamos que no era un accidente. El pecado brota del corazón, procede en sí de toda transgresión. El pecado es fruto de una naturaleza caída. Algo que realmente es parte, entonces, el pecado es parte de la naturaleza humana. Por ende, tenemos la necesidad de que la transformación de un corazón, no solo de la conducta. Porque siempre creemos que la gente puede cambiar por sí solo su conducta. Pero si no hay una transformación del corazón, aún nuestra conducta va a seguir de mal a peor. ¿Ok? El pecado permanece en los regenerados. Vamos al párrafo 5. Dice estas palabras. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. ¿Qué significa esto? Que aunque la regeneración implica una transformación espiritual profunda, no elimina totalmente la corrupción original en esta vida, en este caso en el creyente. El creyente experimenta una tensión, o sea, una tensión continua entre la nueva naturaleza, en este caso, esa naturaleza otorgada por el Espíritu Santo, y la vieja naturaleza heredada por la caída. Así que, y eso es lo que Pablo habla de esa lucha, ¿verdad? Hago el bien que quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Y es la lucha por la cual el cristiano una y otra vez va a estar enfrentado. Ahí en Romanos 7, Pablo lo describe, del 14 al 25, cómo eso es una realidad presente en nuestras vidas. Y es la batalla, esa es la batalla espiritual
que a diario, y escuchen esto que le voy a decir, a diario el cristiano enfrenta. Esa es la batalla espiritual que a diario el cristiano enfrenta. Porque muchas veces se cree que existe la tendencia de pensar que la batalla espiritual, ¿cuándo es? Cuando hay que echar demonios fuera, cuando estoy pasando por pruebas, y no estamos diciendo que esas cosas no sean parte de una batalla espiritual, pero la verdadera batalla espiritual se libra a diario. Y es esa lucha entre el espíritu y la carne. Y a esto es lo que realmente la confesión nos lleva también a entender. Por lo tanto, no podemos llegar al punto de tener una santidad total. Esa santidad total solo se va a lograr cuando lleguemos al cielo. Es lo que está hablando acá. La lucha interna es parte de la vida cristiana, es parte de su vida. Usted no puede quitar eso. Y aunque el pecado ha sido perdonado, su presencia está continua. El creyente, por ende, depende totalmente de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué más podemos hablar al respecto? Dice la confesión de fe, después que llegamos ahí, el regenerado. Y aunque aquellas sean perdonadas y mortificadas por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdaderas y propiamente pecado. Y es lo que estábamos haciendo referencia hace un rato en el caso de ¿cómo se llama? Del cristiano, ¿verdad? Porque el pecado no solamente comprende las acciones externas y visibles, que muchas veces es lo que creemos, y es lo que estuvimos discutiendo, sino que también va a los pensamientos, deseos e instintos que nos impulsan de una manera pecaminosa, aunque no se materialicen en este caso externamente. Son considerados pecados genuinos ante Dios. Ahí en Mateo 5, el 27, el 28 es donde habla precisamente el Señor Jesús de esos deseos internos ilícitos. Vamos a buscar Mateo 5. Mateo capítulo número 5, no sé si tendrá una Biblia ahí que lo lea. Del 17 al 24. Alguien que lo lea. Mateo 5, el 27 al 28. 27 y 28. ¿Dónde saqué el? Romanos 7, alguien que busque Romanos 7, versículo del 7 al 8. Gálatas 5, del 17 al 24.
Fíjense cómo las escrituras una y otra vez en diferentes lugares nos van mostrando, primero que nada, ese deseo intrínseco que está incluso y también esa lucha espiritual que tenemos absolutamente todos. Y les digo esto, hermano, porque muchas veces pensamos que hay personas que no llegan a tener esas luchas. No, la lucha la tiene absolutamente todos. No, porque, no sé, sabes que somos muy dados a idealizar, ¿no? A nuestra mente. A seres humanos y nunca esperamos que esas personas lleguen a fracasar. Y es ahí donde muchas veces y lo idealizamos y lo vemos de esa manera porque no somos capaces de entender que son seres humanos y que están expuestos de la misma manera al pecado. ¿Ok? Todos, sin excepción, tenemos esa lucha. Todos estamos expuestos. Todos, sin excepción, pecamos. Sin excepción. Ahora, por la gracia de Dios, hemos sido perdonados por la gracia de Dios, somos restituidos por la gracia de Dios, hallamos misericordia. Y si vivimos en el Espíritu, podemos hacer frente y minimizar lo que es el pecado. Pero no podemos eliminarlo del todo. ¿Ok? Hermano. Sí, cada cual tiene sus lugares de debilidad más que otros. Cada cual tiene su propio, como diría, ¿no?, el dicho, su propio talón de Aquiles, su propio aguijón. De hecho, el apóstol Pablo lo decía, cada cual tiene su propio aguijón de la carne. Donde es tentado y donde es más débil. Pero ahí es donde más entonces se debe de trabajar. Pero eso no significa, a ver, porque esto hay que entenderlo que también, esto no significa que debo tomarlo como pretexto para pecar. Lo que estamos hablando es acerca de la naturaleza nuestra, qué hace, por qué actuamos y respondiendo a la pregunta de por qué nosotros fallamos aún siendo cristianos. Pero esto no es un argumento para decir, bueno, de todas formas, como yo fallo, lo voy a seguir haciendo. Así que aplicaciones que nosotros podemos entender. Primero que nada, tener reconocimiento consciente de que nuestra absoluta dependencia de la gracia divina. Tenemos que reconocer que somos dependientes de la gracia de Dios. Y por lo tanto, no podemos justificarnos por nuestras propias obras. No por lo bueno que usted haga, no por lo bien que se porte, no por las obras externas, usted va a quedar justificado. ¿Ok? Tenemos que aprender en este caso, a priorizar activamente lo que es la santificación interior del ser humano. Nuestra propia santificación. Ponerlo como una prioridad, fortaleciendo en este caso nuestras disciplinas espirituales, como la lectura de las escrituras, la meditación, la oración. Y esto me ayuda entonces a ser vigilante. Cuando yo vivo de esa manera, yo voy a ser vigilante a mi pecado. Y por último, dependencia, hermano. Esa dependencia que solo tenemos de Cristo. Perdón. Tenemos que ser dependientes en su totalidad de Cristo. Y esto es lo lindo que tiene este capítulo número 6, ¿verdad? Cuando usted lo mire de todo su conglomerado, entiende que esa corrupción original ha afectado exhaustivamente toda la raza humana, absolutamente todo. Que dicha corrupción es
genera inevitablemente acciones pecaminosas. ¿Ok? Y que aún siendo regenerados, los creyentes mantienen una lucha constante con el pecado. Y por lo tanto, el pecado interno es real y no solamente una idea, es algo real con lo cual usted va a estar luchando y por lo tanto esto demanda una vigilancia constante. Y esta es la realidad que nosotros enfrentamos. Y es la realidad que también enfrenta el ser humano en su naturaleza. Poder entender entonces la doctrina de la depravación total es algo esencial en este caso, ¿verdad? Y para nosotros como cristianos mayormente, porque cuando entiendo la depravación total, esta me guía y me lleva a la humildad, a una genuina dependencia de la gracia de Dios, a una genuina dependencia del perdón de Cristo, a ser diligente en la búsqueda de la santidad, a procurar una y otra vez el fortalecimiento de mi vida espiritual. O sea, cuando usted entiende lo que es el concepto de la depravación total, simplemente entiende que necesitas de manera urgente ayuda. Y no una ayuda de un día, sino la ayuda de cada día. Que el Señor les ayude, que nos ayude a todos, ¿no? A poder buscarle, a poder entender quiénes somos, pero entender quiénes somos no para justificar lo que hacemos. Entender quiénes somos para poder vivir dependiendo de la gracia de Dios por lo que somos. Miserables pecadores. El Señor les bendiga, hermano.